contexto de los jóvenes. Así es, recibimos a Jorge Saucedo en este contexto de los jóvenes. Jorge, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Marcela, buenos días, licenciado. El día de hoy, pues queriendo saludar al auditorio y platicar acerca de un tema importante, y es que el miércoles pasado se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, donde recordamos a los más de 30,000 desaparecidos de nuestro país. Personas que fueron olvidadas el sábado en el 5º informe de gobierno, demostrando el gran abismo que existe entre el gobierno y la violencia que se vive en el país. Hablar de los desaparecidos es hablar de nosotros y de nuestra historia. Es hablar por esas más de 498 personas que se encuentran desaparecidas en Torreón, y nos damos cuenta que la lucha de esas madres, esposas, hijas de Grupo Vida y Fundec es un ejemplo moral que en un futuro será considerado parte de la memoria de nuestra ciudad. Silvia Ortiz, madre de Fanny, doña Elena Salazar, doña Delia García Luna, por mencionar algunas de las madres que nos han demostrado cómo se deja atrás la vida que se tenía y se hace todo por los hijos, como luchar con la burocracia insensible, formar brigadas de búsqueda, aguantar las respuestas del Estado de que sus hijos no se quieren encontrar. Nadie merece ser desaparecido, y menos en un Estado que pregona que se vive conforme a derecho. Dentro de la lista de desaparecidos hay jóvenes estudiosos, mujeres víctimas de trata, servidores públicos honestos, migrantes que buscaban el sueño americano. Lamentablemente, todos sufren el mismo mal, la impunidad. Es importante el acompañamiento de esas familias, no solo en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, sino siempre. Recordar que el Estado mexicano tiene una deuda pendiente con ellos y que en el congelador aún se encuentra la Ley General sobre Desapariciones. Es necesario que México reconozca la competencia del Comité contra Desapariciones Forzadas en la ONU. Pero lo que más necesitamos es la solidaridad de nosotros, el que entendamos que no son solo 30,000 familias afectadas por esas desapariciones en el país, o esas 498 familias en Torreón, sino que son nuestros desaparecidos, padres, hermanos, hijos, amigos, compadres, que forman parte de nuestra ciudad, y al no estar con nosotros sabemos que nos falta algo y tenemos algo pendiente. Recordarlos nos dignifica como sociedad, como comarca lagunera, nos da esperanza para las futuras generaciones y no debemos permitir que se les olvide, porque olvidarlos nos hace cómplices de una sociedad insensible. Uh-huh. Sí, efectivamente, creo que luego estas historias que han sido tan contadas, tan revisadas, tan manifestadas, tan llevadas, tan traídas, conviven con nosotros como ya de una manera natural, orgánica, y no les damos la importancia, la relevancia de por qué esa manifestación y por qué esa visibilización del problema. Y entonces lo vemos ya como de una manera natural. No sé si me explique. Lo que quiero decir es que tenemos que entender que eso no le quita, por más de que pasen los años, la gravedad al problema, y que estas madres y estos padres que luchan incansablemente por tener información de sus hijos y de sus hijas, pues ellos nunca van a acabar con este deseo, ¿no? De saber exactamente qué fue lo que pasó con ellos. Sí, de hecho, el 30 de agosto, que fue el día de la desaparición forzada, el representante del Alto Comisionado aquí en México, en una columna que escribía, él mencionaba que hasta dónde hemos llegado si el logro que una madre consiguió hace unas semanas el poder hacer match, la prueba entre lo que se había encontrado en una fosa y con la prueba de ADN hacia la familia, demostraba que era su hijo que tenía años buscando. ¿Cómo era posible? Porque la mamá tuiteó y dijo que pues era un logro para ellos, ¿no? O sea, cómo hemos llegado a este punto donde ese logro es algo importante, ¿verdad? Porque pues en esa situación se encuentran cientos o miles de familias que están buscando a sus hijos y que pues dejaron toda su vida detrás y se volvieron pues buscadores, hicieron sus propias brigadas. Incluso aquí en Coahuila creo que es el claro ejemplo del Grupo Vida y Fundec, que siendo madres de casa o profesionistas dejan todo y comienzan a hacer ellas sus búsquedas pues con lo que van aprendiendo, con lo que organismos internacionales les han enseñado. Y prueba de ello es lo que se encontró en Patrocinio, lo que se ha ido encontrando en las distintas áreas, donde son las madres y los padres quienes han hecho todas esas búsquedas. Si bien el Estado ha buscado proporcionarles algunas medidas, la realidad es que hasta el momento el Estado se ha visto carente y ya ha sido rebasado por el problema que hemos sufrido en los últimos años, que es la desaparición.
Y hay que recordar, Marcela, al auditorio, que la desaparición es algo continuo. Mientras no haya una respuesta, mientras no se sepa el paradero, si la persona es encontrada con vida o es encontrada muerta, la desaparición continúa y por lo tanto el Estado tiene una responsabilidad hasta no dar una respuesta clara con una investigación conforme a Estado de Derecho. Uh-huh. Exactamente, creo que eso es muy importante que no lo perdamos de vista, Jorge, y que las respuestas no se queden a medias como ha venido sucediendo, ¿no? Y las explicaciones sean suficientes en función de la calidad y la cantidad y la calidad de la información que nos ofrezcan, y no nada más a los que están participando en los grupos de desaparecidos, sino a la sociedad en general, porque finalmente lo que se deja al descubierto es que hay una impunidad enorme, que falta el Estado de Derecho, que tenemos que dolernos todavía de ello en este país, y que eso nos afecta a todos por igual, porque pues uno nunca sabe, y leemos las historias de las personas desaparecidas y nos damos cuenta que ellas pensaban que nunca iban a estar en esta situación, así como muchos de nosotros pensamos que nunca vamos a estar en una situación tal, pero como están las cosas en este país, pues no se sabe. Sí, y creo que es importante que como sociedad nos demos cuenta que este problema de las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, pues nos afectan como sociedad mexicana y que también forman parte de nuestra historia. Y en la medida en que como sociedad comencemos a realmente solidarizarnos con esas familias y con quienes lamentablemente han sido afectados por el fenómeno de la violencia que se ha vivido en el país, entonces podremos comprender qué es lo que tenemos que hacer como sociedad. Digo, hay un gran trabajo que se ha hecho por parte de distintos organismos y de sociedad civil organizada, pero creo que es importante que el ciudadano que aún no contempla o no se considera parte se dé cuenta que, como tú bien lo decías, en algún momento él pudiera ser, o algún familiar, algún hijo, y la realidad es que nadie deseamos pasar por esto, ¿no? Las madres y los padres comentaban que ellos nunca se imaginaron estar frente a las autoridades, que ellos nunca se imaginaron estar exigiendo, estar haciendo plantones, pero la realidad los llevó a eso, y entonces es cuando te preguntas si yo voy a estar en el mismo punto hasta que me pase, o si realmente comienzo ahora a solidarizarme, ¿no? A saber qué es lo que necesitan esas padres y esas madres, que no solamente sean una cifra como muchas veces se dice, sino que sepamos que dentro de esos miles de desaparecidos hay cientos y miles de historias de familias que lamentablemente fueron separadas, incluso de personas que tenían hijos pequeños o esposas embarazadas y ahorita sus hijos ya tienen 6, 7, 8 años, y entonces pues algo les falta, algo les debe el Estado, y no solamente es una cuestión económica, sino es una cuestión que implica muchísimos más aspectos, y que la realidad es que nos siguen faltando esos miles de mexicanos en nuestra sociedad. Exactamente. Bueno, pues esperaremos las respuestas, ojalá y que lleguen, tarde o temprano, pero ojalá y que lleguen. Y no, esperamos que lleguen no a través de revelaciones, de investigaciones periodísticas, como ahora conocemos enorme hoyo en el presupuesto de nuestra nación que se abre a través de empresas fantasmas, la investigación que da a conocer Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. Entonces, ojalá y que sea la fuente oficial, haya interés, voluntad, para que ellos sean los que informen de qué ha sucedido en torno a tantas desapariciones forzadas y tanta violencia que se ha suscitado en nuestro país. Sí, incluso, y creo que es lo más importante, Marcela, tiene años a la espera de que nuestro Congreso discuta y saque de la congeladora pues la ley de desaparición, y también que el gobierno mexicano acepte el incorporarse al Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU. Si bien el costo político pues es mayor para el gobierno mexicano al hacer eso, pero también se le está dando una respuesta a esas familias y se estaría actuando conforme a derecho. La investigación de Mexicanos contra la Corrupción y Animal Político refleja lo que muchas veces se dice, se cree, pero ahora nos demuestra con un fundamento real y con números y con fuentes oficiales la forma en cómo actúa el gobierno federal. Incluso la respuesta del gobierno federal parece mínima y hasta
podríamos decirlo como una burla ante la presentación del informe de la investigación que realiza Mexicanos contra la Corrupción y Animal Político. Y muchos líderes de opinión, analistas en Twitter han dicho que pues el gobierno mexicano, tal vez por querer contestar de manera pronta, como no lo había hecho en otros casos, su respuesta no fue la correcta, ¿verdad? Digo, siempre se dirá que la respuesta del Estado no es correcta por la forma en cómo se contesta y se cuestiona, pero creo que en este sentido, pues el trabajo de estos periodistas y de estos investigadores permite pues revelar muchos de los problemas que conocemos y que al final la corrupción y la impunidad son los problemas más graves ahorita en el país, ¿no? O sea, un país que tiene 99% de impunidad y la mayoría de las instituciones con un grado alto de corrupción, pues habría que replantearse qué es lo que se tiene que hacer como sociedad y como gobierno, ¿no? Claro. Bien, Jorge, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y por traernos este comentario desde el contexto de los jóvenes. Muchas gracias a ustedes y un saludo al auditorio.